Uy, parece que ya. Ok, bueno, hola, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la asesoría, la parte de matemáticas. Sí, el profe ya grabó los videos de hoy en la mañana y hoy por la noche o mañana por la mañana les comparto en YouTube los videos correspondientes a la grabación. Bueno, ok. Entonces, como ustedes aprecian aquí en la positiva 44, problema 44, es un tema acerca de geometría analítica, matemáticas 4, ¿sí? Correspondiente al tema de distancia entre dos puntos, ¿sí? Fíjense, la distancia entre dos puntos, aquí nos están planteando, determina la distancia del segmento PQ. Si recuerden que PQ y la rayita arriba significa segmento PQ. Si las coordenadas de P y Q son 8, 1 para P y para Q 1, 5. Bueno, como ustedes recordarán, básicamente, ¿sí? La distancia entre dos puntos es una extensión del teorema de Pitágoras, jóvenes, ¿sí? Entonces, fíjense, una extensión del teorema de Pitágoras. Si nosotros tenemos, ¿sí? Está, déme chancita nomás de poner esto aquí. Ahí está. Si nosotros tenemos dos segmentos, ¿no? Es decir, tenemos el segmento A, cuyas coordenadas son x1, y1, y el B, el punto B, digamos, además voy a poner punto A, punto B, punto A y el punto B, ¿no? Tengo coordenadas x2, y2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos puntos, ¿sí? Nada, si los dibujo, bueno, es que no es fácil dibujarlo, bueno, es que trajeron una tablet, pero bueno. Si tengo estos dos puntos, ¿no? Entonces me dice que básicamente el teorema de Pitágoras, ustedes recordarán que el cuadrado de la hipotenusa, c cuadrada, es la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? En un triángulo que es rectángulo. En este caso, tenemos la distancia y queremos calcular la distancia del segmento AB, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues básicamente es calcular la raíz cuadrada. Si ustedes despejan de aquí C, esto les va a quedar así. Despejan C, y eso va a ser la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Aquí en este caso la distancia del segmento AB va a ser x2 menos x1 más y2 menos y1 al cuadrado. Profe, ¿y cuál, en el caso de este problema 44, cuál es el punto 1 y el punto 2? No importa, jóvenes, porque cuando ustedes hagan la resta, imagínense que hago la resta de x2 menos x1. 5 menos 3. Eso me da 2. Cuando le elevo al cuadrado me da 4. Si lo invierte en 3 menos 5, eso me da menos 2. Menos 2 al cuadrado, eso da 4, ¿no? ¿Ok? Bueno. Entonces, si regresamos al problema, aquí tenemos 8, 1
y 1, 5, ¿no? 8, 1 y 1, 5. No, los voy a escribir ahorita. Tenemos el punto 8, 1 y 1, 5. Ocho, 1 y 1, 5. Bien. Entonces, acá está, ¿no? 8, 1 y 1, 5, ¿no? Entonces, simplemente hay que sustituir. ¿Sí? Hay que sustituir. Y listo. ¿Sí? Entonces, si ustedes eligen, no sé, que este es el x2 y este x1, entonces van a tener aquí 8 menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y van a tener 1, que va a ser y2, 1 y 5, ¿no? 1 menos 5 al cuadrado. De tal manera que la distancia del segmento PQ en este caso, bueno, yo puse AB, va a ser la raíz de 7 menos 1 al cuadrado, 8 menos 1 es 7, más 1 menos 5 es menos 4, ¿sí? A ver, alguien está escribiendo en el chat. No era 1.25, así era 1.25, tiene razón. 1.25, entonces ya 1 menos 25, ¿no? Sí, tiene razón. 1 menos 25, eso es menos 24, ¿no? 1 menos 25, tiene razón. Y entonces, pues ustedes hacen las operaciones pertinentes, ¿sí? De tal manera que lo que van a tener aquí va a ser 7 al cuadrado, ¿sí? 7 al cuadrado, eso va a ser 49 más 576. Ustedes calculan la raíz cuadrada de eso, va a ser la raíz cuadrada de 625. Raíz cuadrada de 625 es 25, ¿no? Y listo, ¿sí? Entonces, de tal manera que la respuesta es la E. La E. Vamos con el siguiente problema. Ok, el siguiente problema dice, calcula el perímetro del triángulo en la figura. Ok, el perímetro. Bueno, si ustedes observan, tenemos que aquí mide 12, 27, ¿sí? Y me imagino que este pedacito de aquí es 21, ¿no? Eso significa que este pedacito, lo voy a señalar, insertar formas, aquí está. Significa que el pedacito de aquí a aquí, voy a poner más, mayor grosor. Significa que ese pedacito de ahí a ahí son 6, ¿sí no? Son 6. Bueno, lo que nos están pidiendo es el perímetro. Necesitamos calcular la hipotenusa, ¿no? Otra vez con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, de tal manera que tenemos que un cateto vale 12, el otro cateto mide 6, ¿sí? Y entonces ya podemos calcular la hipotenusa. De tal manera que lo que vamos a tener aquí va a ser que C cuadrada, que la hipotenusa va a ser A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Entonces C cuadrada va a ser igual a un cateto, el que sea, no importa el orden aquí, 12 cuadrado más 6 cuadrado, ¿no? ¿Sí? De tal manera que lo que vamos a tener aquí va a ser 144 más 36. ¿Ok? Y eso es raíz de 180. Bueno, es decir, C va a ser raíz de 180, perdón, aquí con C cuadrada. C va a ser raíz de 180. De tal manera que
180 lo podemos escribir, vamos a irlo reduciendo. 180 lo podemos escribir como 36 por 5. Entonces, raíz de 36 es 6. 6 raíz de 5, miren. ¿Sí? Y entonces el perímetro, recuerden que es la suma de los lados. ¿Qué lados tenemos? Por un lado tenemos 12, por otro lado tenemos 6 y por otro lado tenemos 6 raíz de 5. ¿Sí? Entonces 12 más 6 son 18. Es decir, esta parte de aquí son 18. Más 6 raíz de 5, ¿no? Y observen aquí que podemos factorizar un 6. ¿Sí? Un 6. Es decir, yo puedo escribir aquí abajo 6. ¿Sí? Entonces 6 por 3 es 18, ¿no? Es decir, 6 por 3 me da 18. Más, pues este 6 se va a factorizar de ahí, ¿no? Este 6 de aquí. Me queda solamente la raíz de 5. ¿Qué sería el perímetro? Este sería el perímetro. 6 que multiplica 3 más raíz de 5, ¿no? De tal manera que la respuesta va a ser A. Ahí está, ¿no? De manera que la respuesta es A. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos con el problema 46. En el problema 46, fíjense, en el problema 46 tenemos un polígono, ¿no? Y nos piden cuánto vale X. Es decir, los ángulos esos que están ahí, ¿sí? Pues tenemos que asociarlos, ¿no? Hay varias maneras de hacer esto, ¿no? Varias maneras. Porque saben que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero mide 360, ¿no? O bien, le pueden llegar por el lado de que, ok, pues el ángulo A y el ángulo B miden 90, ¿sí? No significa que los ángulos C y D, la suma de ellos, va a ser 180, ¿sí? Y podemos establecer eso y hacer el álgebra, ¿no? Es decir, plantear el problema desde el punto de vista que 3x más 2x es 180. Y a partir de ahí, despejar x. Lo planteamos. Entonces tenemos que la suma de los ángulos A y C, perdón, C y D, que serían 2x más 3x, eso me da 180 grados, ¿no? De tal manera que 5x es 180 grados, ¿no? Entonces x va a ser 180 grados partido 5, ¿sí? Entonces si ustedes, estamos bien, sí, partido 5, ok. Si hacemos eso, eso le va a dar 36 grados, ¿no? Con lo cual la respuesta va a ser la C, ¿sí? La respuesta es la C. Ahí está. Perfecto. Ahí está, la respuesta es la C. Vamos con el que sigue. ¿Sí? Dice, la siguiente figura es un trapecio con los lados AD y BC paralelos. AD y BC paralelos. Ok. ¿Cuál es la medida en grados del ángulo ADC? Es decir, ¿cuánto vale 3x? Pues, ¿sí? ¿Cuánto vale 3 por x? Pues lo podemos plantear otra vez igual, ¿no? Igualito. Ustedes observan como son paralelos estas dos, CAD y BC, estos ángulos van a ser iguales, ¿no? Este de aquí va a ser igual al de acá. Es decir, 3x y acá también 3x, ¿sí? Y 5x, 5x, pero pues igual lo pueden plantear de la misma manera, ¿no? Es decir, que la suma son 360, ¿sí? La suma 360. O bien,
5x más 3x son 180. Y también lo pueden plantear por ahí. De tal manera que a la hora de plantearlo, lo que van a tener es que 3x más 5x va a ser 180, ¿no? Y entonces tienen que 8x son 180 grados. Y entonces x va a ser 180 grados partido 8, ¿no? De tal manera que ustedes pueden escribir el 180 como 10 por 18 partido 8, ¿no? Pues observen que esto lo pueden escribir, ¿sí? Porque ocupamos ir reduciendo o hacer los cálculos, ¿no? Si hacen el cálculo, ¿sí? O lo quieren ir reduciendo, van a llegar a la respuesta de 22.5 grados, ¿no? Si quieren hacer este cálculo, también se vale, llegan a eso, ¿no? 22.5, cuidado, porque esta no es la respuesta que nos están solicitando. Nos están solicitando cuánto vale el ángulo ADC, que viene siendo 3x, ¿no? Entonces, la pregunta es 3 por x, y eso va a ser 3, que multiplica 22.5. ¿Sí? Si ustedes hacen el cálculo, le va a dar que es 67.5 grados, ¿no? Y por ende, la respuesta correcta es 67.5 D de dedo, ¿no? D de dedo. Ahí está. Un siguiente problemita. En la figura, el segmento AB es paralelo al segmento DC. Pues ahí se observa en la figura, ¿no? Y L corta a los lados el segmento AB y el segmento DC en los puntos U y V. O V y U. Si la medida del ángulo 1 es 105, ¿cuánto mide el ángulo 2? ¿Sí? Pues es bastante evidente que son ángulos que cortan a paralelas, no a dos paralelas. Entonces son alternos internos. 1 y 2, el argumento de que sean iguales es debido a que son alternos internos, ¿no? Ese es el argumento y por lo tanto son iguales. ¿Sí? Ese es el argumento. Por ser alternos internos son iguales. Por eso la respuesta es B. Vamos con el 49. ¿Sí? Con el 49 me dice que ¿cuánto vale el ángulo X? ¿No? ¿Cuánto vale X? ¿No? Bueno, observan aquí también que son paralelas, ¿sí? Cortadas, ¿no? Por la transversal. Nos tenemos que observar que estos ángulos, si observenlos, ¿sí? Si ustedes observan estos ángulos, la suma de ellos dos nos da 180 grados, ¿no? Si observan 180 grados nos da la suma de 3x menos 2 y 4x más 7, la suma me da 180, ¿no? 180. ¿Sí? Y lo pueden ver pues de muchas maneras, ¿sí? Una de las maneras es que este y este que estoy señalando acá son opuestos por el vértice, son iguales. 3x menos 2 y el que está opuesto por el vértice son iguales. Entonces los que están dentro de la paralela suman 180. ¿Sí? Es un argumento. Por ahí se pueden ir. ¿Sí? Y entonces si lo plantean 4x más 7 más 3x menos 2, la suma le da 180. Y a partir de ahí despejan x. ¿Sí? Tal y como lo muestro a continuación. Voy a borrar el cálculo de la vez pasada. Entonces, de tal manera que me dicen que 4x más 7 más 3x menos 2, la suma me va a dar 180 grados, ¿no? Pues observen que 4x con 3x, eso me da 7x, ¿no? Más 7 menos 2, eso da 5. 180 grados, ¿sí?
Despejan de ahí. 7x va a ser 180 menos 5, ¿no? De tal manera que eso me da 175. Y entonces, x va a ser igual a 175 partido 7, ¿no? Y entonces eso da 25 grados. Con lo cual la respuesta correcta va a ser la E. ¿Sí? La respuesta E. Esta es la respuesta E. Pues continuamos. Vamos con el problema 50. Dice, en la siguiente figura determinar el valor de W. ¿Sí? El valor de W. Es muy similar al de ahorita. Observen que este W es opuesto con el vértice, con el de acá. ¿Sí? Este que estoy señalando aquí. ¿Sí? Con el puntero. De tal manera que W más 60, ¿sí? Esa suma me va a dar 180. Pues bien fácil, ¿no? 60 más W, 180. O bien, ¿cuánto me falta? 60 más algo para llegar a 180. La respuesta sería 120. Con lo cual la respuesta es A. Repito, este ángulo de aquí, W, es opuesto con el vértice con el de acá. Y entonces, este que estoy señalando así de manera imaginaria con el puntero, más 60, me da 180. De ahí que W vale 120. ¿Sí? Ese es el argumento. Ok, vamos con el 51. El perímetro del siguiente triángulo, ¿cuál va a ser? Pues aquí la clave pues, es sumar los lados, ¿no? Y sumar las letras correspondientes con cada una de ellas. ¿Sí? De tal manera que si ustedes suman 2W más 3W más W, eso le va a dar 3 más 2 son 5 y una 6. 6W. Pues muchas tienen esa opción excepto la D. Ahora, menos 3X, ¿sí? Más X más X. Observen aquí, más X es 2X. Menos 3X, eso les da menos X, ¿no? Que sería entre la opción C y A. Y por último el desempate, 5 menos 1, eso les da 4. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser 6W menos X más 4. La C. Problema 52. Aquí otra vez vamos a aplicar la distancia entre dos puntos. Tenemos un cuadrado. Nos preguntan cuánto vale el área del cuadrado. Pues hay que aplicar distancia entre dos puntos, ¿no? Podemos elegir el punto 60, el punto 06, o el 60 y el 0 menos 6, o el 0 menos 6 y el menos 60, como gusten, ¿no? Vamos a elegir el 60 y 06. Les comparto aquí. Nos tenemos que el punto A está formado por las coordenadas 6, 0, ¿no? Y el punto B por 0, 6. Entonces, la distancia al segmento AB va a ser igual a raíz cuadrada x2, pueden poner x2 menos x1, ¿no? 6 menos 0. Eso les da 6 al cuadrado. Más 0 menos 6. ¿Sí? Es decir, y2 menos y1, ¿no? Y observen que eso le va a dar 6 al cuadrado es 36. Menos 6 al cuadrado es 36 otra vez. Eso les da raíz de 72. ¿Sí? O bien, también lo pueden escribir como 2 que multiplica 36. De tal manera que la raíz de 36 es 6. Entonces tenemos que la distancia del segmento AB
va a ser igual a 6 raíz de 2, porque raíz de 36 es 6. Pero no nos piden eso, nos piden el área, ¿no? Entonces, de tal manera que el área va a ser igual al lado al cuadrado. ¿Sí? Y este es el lado, la distancia de un punto a otro viene siendo el lado del cuadrado. De tal manera que esto va a ser 6 raíz de 2 al cuadrado. Y eso va a ser 6 al cuadrado, 6 al cuadrado, 36. Que multiplica raíz de 2 al cuadrado, eso es 2. Y eso me va a dar 72. ¿Sí? Son 72 unidades cuadradas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D de dedo. Ok. Vamos a continuar con el siguiente problemita. Siguiente problemita es el 53. Nos dice si P... disculpen, a ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me fue? Como que le voy a eliminar, ahí está. Si PQRS es un cuadrado de 9 centímetros por lado, ¿cuál es el área de la región sombreada en centímetros cuadrados? Pues, bien, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el área total del cuadrado, ¿sí? Si mide 9 por 9 sería 81, entonces el área del cuadrado mide 81, ahorita lo escribo, ¿sí? Y el área del rectángulo, pues, perdón, el triángulo que está dentro sin sombrear, hay que calcularla. Entonces al área total le restamos el área del triángulo, tal y como se lo demuestro a continuación. Ahí está, ¿no? Área del cuadrado vale 81. Entonces, el área del triángulo, ¿cuál va a ser? Base por altura, partido 2, ¿no? Cuya base es 9, cuya altura es 9, partido 2, ¿no? Y eso me da 81 partido 2. Entonces, el área sombreada va a ser igual a el área de todo el cuadrado menos el área del triángulo, ¿no? ¿Sí? De tal manera que si ustedes hacen las cuentas, eso le va a dar 40,5, ¿no? 40,5 centímetros cuadrados. Y esa sería la respuesta C. ¿Sí? La respuesta C. Ahí está. Bien, continuamos. Ok. Ok. Bien. Dice el perímetro del cuadrado es 5 veces el perímetro de otro. ¿Sí? Es decir, el perímetro de un cuadrado es 5 veces el de otro. ¿Cuántas veces el área del cuadrado mayor es el área del cuadrado menor? Bueno, ¿ahí qué tenemos que hacer, jóvenes? Tenemos que hacer lo siguiente. Hay muchos caminos, ¿no? Muchos caminos. ¿Sí? ¿Un camino cuál es? Un camino, pues es inventarnos datos, ¿no? Nos podemos inventar el dato que ustedes gusten, ¿no? No hay ningún problema. Pueden decir, pues tengo el perímetro 1, ¿sí? 1, que valga, ¿no? Una unidad. Y el perímetro 2, me dicen que es 5 veces el del perímetro 1, que sería 5 unidades. ¿Sí? Ok. Ahí está, ¿no? Entonces me dicen, ¿cuántas veces el área del cuadrado mayor es el del menor? ¿Sí? Entonces, hay muchas maneras, ¿no? Muchas maneras de hacerlo. Ya me está diciendo que tengo menos de 10 minutos. Bueno, continuamos. Entonces, ustedes recuerden que el perímetro es 4L, ¿no? ¿Sí?
Entonces, de tal manera que el perímetro 1, si queremos saber los lados, sabemos que hay una unidad y eso va a ser 4L1. Voy a poner 4L1 para indicar que es el cuadrado 1. De tal manera que L1 es igual a 1/4, ¿no? Y en el perímetro 2, que es de 5 unidades, sabemos que también va a ser 4L2. ¿Sí? De tal manera que L2 va a ser 5/4, ¿no? Pero no nos piden eso. 5/4 de unidad. No nos piden eso, ¿no? Unidad me refiero porque no nos dicen metros ni centímetros ni nada, ¿no? Entonces yo pongo U para indicar que son unidades lineales. Bien, si quiero calcular yo el área, entonces el área de aquí sería lado por lado, ¿no? O lado del cuadrado. Entonces si quiero calcular el área del cuadrado 1, ¿qué hago? Pues elevo el cuadrado, ¿no? 1/4 al cuadrado. Y observen que eso va a ser 1 al cuadrado es 1 y 4 al cuadrado es 16, ¿no? 1 partido 16. Y aquí sería, si quiero calcular el área del cuadrado 2, ¿sí? El área del cuadrado 2 sería, 5/4 al cuadrado, ¿no? De tal manera que esto va a ser 25 partido 16. Pero no nos piden eso. Nos piden cuántas veces, ¿no? Es mayor uno que otro. Observen que ustedes dividen el área 2 del área 1 y van a tener la relación de cuántas veces es uno mayor que el otro. Área 2 partido área 1. Entonces ustedes escriben esto como 25 partido 16 entre 1 partido 16, ¿no? Entonces observen que estos dos se eliminan, ¿no? El 16, este 16 y este 16 se elimina, marcar 25. ¿Sí? Área 2 partido área 1. Entonces llegamos a esa conclusión, que es 25 veces mayor. Repito, ustedes pueden inventarse los números que quieran, los que gusten, siempre respetando las reglas que les están poniendo, ¿no? La respuesta es 25, por lo tanto la respuesta es A. Ahí está, ¿sí? La respuesta es A. Vamos con el problema 55. El problema 55 dice, ¿cuál es el área del polígono A, B, C, D? Ok. Entonces, lo que podemos aquí hacer con este polígono es poner un trazo auxiliar. Si ponemos ese trazo auxiliar aquí. Ahí está. A ver, vamos a poner un poco más fuerte. Ahí está, ¿no? Entonces, observen que aquí tenemos un rectángulo que mide 20 por 15. Y aquí un triángulo, ¿no? Que mide 17 será todo esto, ¿no? Si le resto este cachito, me va a quedar 2 aquí. Entonces tiene 2 y 20. 2 de altura y 20, ¿no? Entonces ustedes pueden calcular el área del rectángulo y el área del triángulo y sumarlo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Ustedes tienen por ahí sus diapositivas, si en el celular o impresas, qué sé yo. Entonces tenemos que el área del rectángulo, ¿sí? Mide de base 20 y 15, ¿no? Si ustedes hacen ese cálculo, se le va a dar 300 unidades cuadradas, ¿no? Y el área de el triángulo, ¿sí? Es base por altura, ¿no? Dividido 2. De tal manera que la base mide 20 y de altura hemos dicho que era 2, partido 2. Pues bien fácil, ¿no? Este 2 y este 2 se cancelan. Eso me da 20 unidades cuadradas. De tal manera que si ustedes hacen la suma, se le va a ver que el área total va a ser 320. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta va a ser la B. Ahí está. B de bueno.
¿Sí? Vamos con el siguiente problemita. ¿Qué es este problema? ¿No? En la figura siguiente, el segmento de recta RS es perpendicular a PR. RS perpendicular a PRA significa que aquí se forma un ángulo que es recto, de 90. Entonces la medida del ángulo W es, pues recuerden que la medida de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180. Repito, nos dieron la clave que PR es perpendicular a RS. Por lo tanto, el ángulo que estoy señalando con el puntero es de 90. ¿Sí? Entonces, pueden verlo de la siguiente manera, que la suma de este ángulo más 60, más 20, más W, me da 180. ¿Sí? De tal manera que, fíjense, aquí 60 más 20 son 80, ¿no? ¿Sí? 80. Son 80. Y 90 de acá, ¿sí? Saquen la cuentita, entonces 60 más 20, 80, ¿sí? A 180, le restan 80, les quedan 100, ¿sí? 100 menos 90, les quedan 10, ¿sí? Así de fácil, 60 más 20 son 80. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo son 180. 180 menos 80, me quedan 100, menos 90 de aquí, les queda 10. Entonces, W vale 10. Así que sería la respuesta C. La respuesta C. A ver si me da chancita de resolver este problemita. Tengo 2 minutos con 50. Dice, en la figura, ¿cuál es el valor de suma de los ángulos A, B, C y D? Pues es relativamente sencillo, ¿no? Lo podemos hacer así con lógica, ¿no? Observen que la suma de los ángulos A, B, C, perdón, A, B y 30 son 180, ¿no? Es la suma de este triángulo grandote. ¿Sí? Y la suma del triángulo pequeño, es decir, CD más 30, pues también me da 180. Entonces, si lo planteamos como A más B más 30, eso va a ser igual a 180, ¿no? Y por otro lado, el triángulo pequeño, C más D más 30, son 180, ¿no? De tal manera que ustedes suman A más B más C más D más 60, es decir, estoy sumando este lado y este lado, ¿no? Y eso me va a dar 180 más 180, 360, ¿no? Es decir, el 180 de aquí y el 180 de aquí, ¿no? Entonces, A más B más C más D va a ser igual a 360 y el 60 que está sumando lo paso restando, ¿no? Me da 300. Entonces, A más B más C más D es 300. Por lo tanto, la respuesta es la C. Perdón, la D de dedo, D de dedo. D de dedo. ¿Ok? Bueno, me dice Zoom que ya me queda aproximadamente una hora 10, un minuto 10. Bueno, he mirado que con el maestro Joel están resolviendo ya las guías de Ceneval, ¿no? Una vez que terminemos esto, también nos vamos a echar un salto a la guía de Ceneval, ¿sí? Para que ustedes se vayan poniendo a prueba, ¿sí? Y ustedes lo vayan resolviendo y me vayan diciendo cuál es la respuesta que les dio y vayamos argumentando por qué sí o por qué no tal y cual respuesta, ¿sí? Más tardecito, mañana les subo los videos del doctor Mitre que les dio clase el día de hoy y darle muchas las gracias por estar aquí y atender la clase. Entonces nos vemos la siguiente semana y estamos en contacto. Muchas gracias, jóvenes. Ya está, muchas gracias, profe. Gracias. Bye, bye. Gracias a ustedes. Bye.